Hola a todos. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a coger un tema que nos suena a todos, la dislipemia, y lo vamos a convertir en una especie de temario completo, una clase de principio a fin para que no se nos escape nada. Poneos cómodos, que empezamos. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Te dan una analítica de sangre. Empiezas a leer LDL, HDL, triglicéridos y te quedas un poco con cara de póker. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Bueno, pues se acabó la incertidumbre. Hoy vamos a traducir todo eso. Vale, este es nuestro plan de estudios de hoy. Primero, ¿qué narices es la dislipemia? Después iremos a las causas, las que vienen de familia y las que no. Veremos qué más influye y acabaremos con lo práctico. ¿Qué podemos hacer en la cocina? Vamos al lío. Venga, módulo 1. Empezamos por el principio. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos dislipemia? Y sobre todo, ¿por qué debería importarnos? A ver, dicho de forma muy simple, la dislipemia es cuando las grasas, los lípidos que tenemos en la sangre se descontrolan. Y aunque en teoría podría ser por tener pocas, eso es rarísimo. Así que en la vida real, cuando hablamos de dislipemia, casi siempre nos referimos a lo contrario, a la hiperlipemia, que es, pues eso, tener un exceso de grasa circulando por ahí. Y claro, la pregunta es, ¿y qué pasa con ese exceso de grasa? Pues imaginad que nuestras arterias son como tuberías. Esa grasa extra es como una especie de sarro que se va pegando poco a poco en las paredes. Se van endureciendo, se van haciendo más estrechas. Es lo que se conoce como aterosclerosis. El resultado, la sangre ya no puede pasar tan bien, llega menos riego a los sitios importantes y, bueno, al final del camino podemos encontrarnos con una cardiopatía isquémica, que es una de las principales causas de muerte en el mundo desarrollado. Poca broma. Para que nos hagamos una idea, vamos a ponerle números. En un adulto, si el colesterol total está por encima de 240 miligramos por decilitro, ojo porque ahí ya se considera que el riesgo es alto. Es un número que conviene tener en la cabeza cuando miramos la analítica. Pero no solo hay que mirar el colesterol, ¿eh? Los triglicéridos son el otro gran protagonista. Aquí la cifra a tener en cuenta es 200. Si pasamos de 200 miligramos por decilitro, las alarmas de riesgo cardiovascular también se encienden. Son, digamos, los dos valores clave que hay que vigilar. Muy bien, pasamos al segundo módulo del temario, porque a veces el problema no está solo en lo que hacemos o comemos, a veces la respuesta está en nuestros genes. Vamos a hablar de las causas primarias. Esto es súper importante para entender el cuadro completo. Las hiperlipemias pueden tener dos orígenes muy distintos. Las primarias son, por así decirlo, las que vienen de fábrica, las que heredamos genéticamente. Y luego están las secundarias, que son la consecuencia de otra cosa, de otra enfermedad que tengamos o de nuestro estilo de vida. Son dos caminos diferentes que, por desgracia, pueden acabar en el mismo sitio. Vale, y dentro de las genéticas, las más comunes son estas tres. La monogénica es cuando hay un fallo en un solo gen, pero uno muy importante. La poligénica, que como su nombre indica, es una combinación de varios genes que nos hacen más propensos a tener el colesterol alto. Y la combinada, que es una mezcla que afecta tanto al colesterol como a los triglicéridos. Todas, como ves, con una raíz hereditaria clara. Y fijaos en los datos que son muy reveladores. La monogénica, aunque no es la más común, es muy bestia. Puede disparar el colesterol a niveles altísimos desde joven. Luego está la poligénica, que es la más frecuente. Afecta a un 5% de la gente. Y aquí viene lo importante. La dieta influye muchísimo en ella. Y por último, la combinada, que tiene un riesgo de aterosclerosis muy alto y está detrás de un 10% de los infartos. O sea que el factor genético es algo muy serio. Seguimos avanzando en el temario. Módulo 3. Ahora dejamos la genética a un lado y nos vamos a centrar en cómo otras enfermedades pueden acabar provocando que se nos disparen las grasas en la sangre. Es que el abanico de causas secundarias es amplísimo. Cosas como la diabetes tipo 2, el hipotiroidismo, problemas en el riñón o en el hígado, todo esto puede desajustar por completo la maquinaria de nuestro cuerpo. Imaginamos, por ejemplo, que el hígado, que es como la depuradora del colesterol, deja de funcionar bien. Pues claro, el colesterol se acumula. Es un efecto dominó. Un problema de salud te acaba llevando a otro. Y aquí hay un concepto que es muy interesante. Ya en 1988 se empezó a hablar del síndrome X. No es una enfermedad como tal, sino la combinación de tres cosas que juntas son una bomba de relojería. Diabetes tipo 2, las grasas alteradas y la tensión alta. Este trío multiplica el riesgo cardiovascular de una manera brutal. Vamos con el cuarto módulo, y la verdad nos toca a todos muy de cerca, porque aquí hablamos de lo que hacemos cada día. Vamos a ver el papel de nuestro estilo de vida. La lista seguramente nos suena a todos. Una dieta que no es la adecuada, no moverse del sofá, el tabaco, el estrés, son los sospechosos habituales, y todos van sumando puntos para el sorteo. Y luego, claro, hay factores que no podemos cambiar, como la edad o el sexo, que también tienen su peso en la balanza.
Y para que veamos hasta qué punto influye el sexo, mirad este dato que es tremendo. Entre los 35 y los 50 años, los problemas de corazón son entre 4 y 6 veces más frecuentes en hombres que mujeres. Entre 4 y 6 veces es una diferencia biológica enorme que, eso sí, con el paso de los años, a partir de los 65 más o menos, se va igualando. Y llegamos al último módulo, y para mí quizás el más importante de todos, porque es el plan de acción. Aquí vamos a hablar de la alimentación, que no es un simple consejo, es el tratamiento de primera línea para mantener a raya las hiperlipemias. Bueno, la clave de todo esto es aprender a ser un detective de grasas. Por un lado tenemos las saturadas, las que encontramos en las grasas de los animales, en el aceite de palma, el de coco. Estas son las que más suben el colesterol malo, el LDL. Luego están las poliinsaturadas, como el omega 3 del pescado azul, que son geniales para bajar los triglicéridos. Y por último, las reinas de la fiesta, las monoinsaturadas. El aceite de oliva, los frutos secos, estas son fantásticas porque consiguen bajar el colesterol malo, pero sin tocar el bueno, el HDL, que lo queremos alto. Y para que lo veamos en la vida real, aquí tenéis un ejemplo perfecto. Un producto de bollería industrial cualquiera. Le damos la vuelta, miramos la etiqueta y ¡sorpresa! Grasa de palma. Un ejemplo clarísimo de dónde se esconden esas grasas saturadas que tenemos que intentar evitar. Entonces, en la práctica, ¿qué hacemos? Pues la estrategia es bastante clara. Cambiar las carnes rojas por carnes más magras como pollo, pavo o pescado. Pasar de lácteos enteros a desnatados. Decirle adiós a la bollería industrial y a todo lo que lleve mantecas. Controlar las yemas de huevo, unas 3 a la semana está bien. Y por supuesto, que el aceite de oliva sea el rey de nuestra cocina. Y claro, llenar el plato de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Y si nos paramos a pensarlo un segundo, todo esto que acabamos de decir, ¿a qué nos suena? Pues claro, no estamos inventando la pólvora. En el fondo, esto no es más que la base de la dieta mediterránea, que no por casualidad es el patrón de alimentación de la zona del mundo con menos muertes por enfermedad coronaria. Y así llegamos al final de nuestra clase. Y solo queda una reflexión, una pregunta para llevarse a casa. Después de todo este repaso, desde la genética hasta lo que ponemos en el plato, la pregunta es muy directa. ¿La alimentación que llevamos cada día está realmente protegiendo nuestras arterias? La buena noticia es que la respuesta, en gran parte, depende de nosotros.